Queridos hermanos en Cristo Jesús, paz a ustedes. Nuevamente, hermanos, a través de este medio digital nos acercamos a ustedes con el fin de poder transmitir, de poder compartir la experiencia que viene a nosotros a través de la exposición de la palabra. En esta tarde, hermanos, pues como siempre comento, estamos alegres, estamos contentos porque en este día de reposo el Señor nos permite reunirnos nuevamente, aunque sea de esta manera, de manera virtual. Y bueno, hasta donde usted esté, hermano, con quien usted esté, yo espero que esté en su casa, ¿verdad? Hasta ese lugar, hermano, yo le mando un abrazo muy fuerte y le mando un saludo en la paz del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, el sermón o la reflexión de esta tarde lleva por título El camino a Emaús. Este relato, hermanos, esta historia de la Biblia, esta experiencia que nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestro Señor Jesucristo es dada a un par de sus discípulos. Es una historia que nos deja muchas enseñanzas, que nos deja un mensaje muy importante en este momento para la humanidad de aquel tiempo, pero que tiene una profundidad y un impacto muy amplio, muy grande hasta nuestros tiempos, porque si eso no hubiera tenido lugar desde ese momento, nada de lo que hoy estaríamos haciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que hoy predicamos, de lo que hoy vemos, de lo que hoy hacemos tendría un sentido, nada de eso tendría valor. Vamos a ver a qué se refiere esta palabra, vamos a ver cómo se va desenlazando, y para ello vamos a ubicarnos, hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, que es donde se encuentra contenida esta historia, este relato. El camino a Emaús. Es importante mencionar, hermanos, que lo fundamental en este mensaje es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero ya resucitado. O sea que Él va a entregar pruebas o va a manifestarse en la vida de estos dos varones, de estos dos discípulos, pero ya no como lo hacía o como lo hizo en su momento cuando Él estaba en vida desarrollando su ministerio, sino que ahora iba a dar cumplimiento a la palabra que Él había mencionado a sus discípulos y a los más cercanos a Él, en el cual decía que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir, iba a ser sepultado, pero que al tercer día se iba a levantar. Entonces lo que vamos a ver en este pasaje, hermanos, en este pasaje bíblico, en este mensaje, es la revelación, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero ya ese Jesucristo resucitado, ese Jesucristo que ahora ya se presenta con poder, se presenta con gloria, y a partir de ahí, hermanos, la vida de las personas, la vida de los discípulos, de aquella gente que fue conociendo a nuestro Señor Jesucristo en esta etapa, en esta faceta, iba a cambiar radicalmente la forma en que vivían o en que iban a vivir a partir de ello. Es decir, que cuando Jesús caminaba de forma presencial o en vida con cada uno de sus discípulos, Él iba transformando, iba cambiando vidas, iba haciendo proezas, iba haciendo milagros, iba dando señal de que las cosas que Él venía a hacer a este mundo eran para que nosotros podamos reconocer que Él era el Hijo de Dios, y que a su vez iba a buscar la reconciliación del mundo, iba a buscar la reconciliación de todas aquellas personas que se encontraban en pecado con su Padre Dios. Entonces, hermanos, para ello vamos a entrar primeramente un poquito en contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. El capítulo 23 del libro de Lucas, hermanos, finaliza, los versos finales nos hablan acerca del panorama, nos hablan acerca de ese escenario en el cual nuestro Señor Jesucristo había sido puesto en el sepulcro. Él ya se encontraba ya depositado en la tumba, y inmediatamente el versículo 24 inicia diciendo que en el primer día de la semana un grupo de mujeres se acercaron donde estaba aquel sepulcro. Ellas habían preparado unas especies aromáticas, habían preparado unos perfumes como ofrenda, como una muestra de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, y pretendían llevarlo hasta donde estaba el sepulcro. Pero ahí empieza todo, hermanos, ahí empieza a manifestarse ya el cumplimiento de la palabra que fue profesada por Jesús mismo. Y cuando ellos se acercan al sepulcro, dice la palabra que cuando ellos llegan a donde estaba la tumba, la piedra que cubría la tumba, que cubría el sepulcro, había sido removida. Cuando ellas se disponen a entrar, hermanos, a ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se llevan una sorpresa todavía mayor, porque el cuerpo del Señor Jesucristo ya no se encontraba en la tumba.
La reacción de ellas pues fue de asombro principalmente. La palabra dice que estaban perplejas por lo que estaban viendo. Inmediatamente dice la palabra que llegaron a ese lugar y se manifestaron también dos varones con vestiduras resplandecientes, que en este caso pues eran los ángeles que estaban resguardando el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los ángeles, les hacen una pregunta a aquel grupo de mujeres y les dicen: ¿por qué buscas en los muertos a quien vive hoy? No está aquí, sino que Él ha resucitado. Qué mensaje tan fuerte, hermanos, para este grupo de mujeres que tenían una buena intención de llevar ofrenda, de llevar gratitud a nuestro Dios a través de estos perfumes, a través de estas fragancias que habían preparado. Pero la respuesta que reciben es que el Señor Jesucristo ya no se encontraba ahí. El cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba en ese lugar, sino que dicen los ángeles que el Señor Jesucristo había resucitado. Es el mensaje que estaban transmitiendo en ese momento los ángeles, estos varones de vestiduras resplandecientes que dice la palabra, hacia ese grupo de mujeres. Posteriormente, hermanos, cuando estas mujeres entendieron lo que había sucedido, dice que ellas vuelven del sepulcro y dieron buenas nuevas de todas las cosas que habían sucedido a los 11, al resto de los discípulos y a todos los demás. Dice, la gente que era seguidora de Jesús seguramente estaba pasando por un momento difícil, como lo pasamos a veces nosotros cuando perdemos a un ser querido, cuando sufrimos la pérdida de algún familiar, en el cual nuestra mente, todo aquello que conocemos de la persona o de nuestro familiar, pues viene a nuestra mente y nos trae recuerdos y recordamos cómo eran esas personas, de qué manera vivían, las cosas que decían, las cosas que le gustaban. Bueno, pues esa gente, ese grupo de apóstoles, de discípulos y de la demás gente estaba pensando en algo similar. Estaba pensando en todas las cosas que habían vivido con Jesús, toda la experiencia que habían vivido en su camino con Él. Y bueno, estaban hablando o estaban comentando todas estas cosas cuando llega aquel grupo de mujeres que dice la palabra que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Además dice, con ellas iban otras mujeres que juntamente con ellas habían ido a aquel lugar. Entonces todo ese mensaje que fue transmitido a ellas por los ángeles de que Jesús había resucitado, que Él se había levantado de los muertos, ese mismo mensaje fue el que ellas llevaron a aquellos hombres, a aquellos discípulos, a aquellas personas que habían conocido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que estaban tristes. Sin embargo, dice la palabra que aún recibiendo ese mensaje que las mujeres tenían para ellos, aun cuando ellos sabían que el Señor Jesucristo había resucitado, no creyeron en esa palabra, no creyeron en las cosas que estas mujeres les habían dicho, les estaban contando, aquellas cosas que habían visto en el sepulcro de Jesús y sobre todo el mensaje principal, el cual estaban predicando, que Jesucristo había resucitado. Esas eran las buenas noticias, ese era el evangelio en ese momento. Sin embargo, los discípulos de aquellas personas, dice la palabra, que no creían en lo que estaban escuchando. Sin embargo, dice que Pedro, pues Pedro, conocemos cómo era Pedro, hermanos, era una persona impulsiva, era alguien que siempre trataba de ir hacia adelante, era extrovertido, era alguien que estaba buscando hacia adelante, era de los discípulos de Jesús que siempre estaba tratando de liderar, que siempre estaba tratando de llevar la delantera en las cosas. Y bueno, cuando esta noticia llega a sus oídos, dice la palabra que él corrió hasta donde estaba el sepulcro, a donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero dice que cuando miró dentro de la tumba, no vio el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo único que vio, dice, que son los lienzos, que estaban solos. Al ver esto, el discípulo, hermanos, al ver esto, el apóstol Pedro se maravilla, dice la palabra que se maravilla de lo que había sucedido y regresa de nueva cuenta a casa, a aquel lugar de donde había partido. Aquí, hermanos, como bien comentamos al inicio, el impacto más importante el mensaje más importante que debemos de rescatar de esta experiencia que estaba pasando, que estaban viviendo aquellas personas, era la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero ya resucitado. Estaban siendo partícipes también del cumplimiento ahora de la profecía, en donde el Señor les había dicho que al tercer día iba a dejar la tumba y se iba a levantar en gloria y poder. La resurrección, hermanos, es el evento más importante y más trascendental que tenemos como iglesia. Es el evento más trascendental incluso a nivel global. O sea, en el mundo no hay un evento más importante y más trascendental que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Para los cristianos sobre todo agarra un mayor impulso, una mayor importancia, porque es el pilar, es el fundamento principal de nuestra fe, es la columna que sostiene nuestra creencia, nuestra doctrina. Y Pablo le decía de esta forma, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. O sea que si realmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos, todo lo que ahorita en este momento estamos haciendo, todo lo que hemos vivido, todo aquello en lo que hemos creído, todo aquello que hemos desarrollado en favor de nuestra fe para glorificar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, no tendría ningún sentido. No habría un valor específico, no habría un sentido a nuestra vida para poder glorificar a nuestro Dios. Sin embargo, creemos firmemente en que estas cosas sucedieron porque la palabra de Dios así lo menciona, y la palabra que está contenida en la Biblia es palabra de Dios, y si Dios es eterno, su palabra es eterna y todo es trascendental a partir de ello. O sea que lo que vemos aquí, hermanos, con la resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de su palabra, y que toma una mayor relevancia porque ahora reafirma nuestra fe en que todo aquello que hemos leído, todo aquello en lo que hemos creído, que hemos vivido, tiene un propósito, y esto es el propósito que le da el sentido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que estaban sintiendo, hermanos, los discípulos en ese momento era que Jesús había muerto, era que Él no se levantó de los muertos. Sentían un espíritu que estaba decaído, que estaba agobiado, que estaba desmoronado, su moral estaba por el suelo prácticamente. Y pues era lo que ellos tenían en mente, porque se quedaron con el último mensaje de lo que había acontecido en ese momento. Sin embargo, pues nosotros vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo Jesús les va mostrando lo que había de ir sucediendo y el cumplimiento, como habíamos dicho, de esa profecía que él mismo había dicho. Bien, hermanos, nos vamos a enfocar ahora en el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, que es donde está la lectura de este pasaje, de este sermón, de esta reflexión. Dice la palabra en el versículo 13: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esta aldea, hermanos, estaba próxima a Jerusalén. Aún así había una distancia, dice aquí, de 60 estadios. Equivale al día de hoy aproximadamente a unos 11 kilómetros. Esa era la distancia de un punto a otro. Y dice la palabra en el versículo 14 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, estaban hablando de lo que había pasado con la vida de Jesús y todo lo que se estaba moviendo en torno a ello. Habían puesto su confianza en aquel que les sacaría de la esclavitud de los romanos en ese momento. Habían puesto su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Después de ver todos los milagros, después de ver todas las enseñanzas que Él les había dado, todos los prodigios que nuestro Señor Jesús había hecho, pues ellos se encontraban con que ahora aquel Redentor que había llegado para liberarlos, pues había muerto. Y su mente, su pensamiento, su mentalidad estaba completamente cegada, y se quedaron con esa última parte. No recordaban lo más importante de lo que Jesús había dicho, lo cual se refería a que todas las cosas que sucedieron iban a tener lugar, pero ellos estaban olvidando la parte esencial de ese mensaje, de esa profecía, en la cual el Señor Jesucristo decía que al tercer día Él se iba a levantar de entre los muertos, iba a vencer a la muerte y se iba a levantar en poder y gloria. Él iba a resucitar. Sin embargo, ellos tenían un mensaje opuesto y estaban completamente desahuciados, estaban preocupados, estaban tristes, estaban decepcionados incluso con su líder, con su maestro. Realmente estaban desconsolados, estaban abatidos por la noticia de lo que había acontecido en esos últimos días. Aquel hombre por el cual habían peleado, por el que habían dejado todo. Dice la palabra que cuando el Señor estaba empezando a buscar sus discípulos, todos tenían diferentes profesiones, se dedicaban a diferentes cosas, tenían diferentes ocupaciones, y Él los llama a ser pescadores de hombres. Él los llama y los integra a ese ministerio que a través de Él, a través de Jesús, iban a transformar muchas gentes. Ellos iban a presenciar la obra de Dios en manos de Jesús, quien era el que estaba ejecutando ese ministerio, para poder nosotros reconocer que Él era el Hijo de Dios. Pues ese Hijo de Dios, hermanos, ese Hijo de Dios en el cual estas personas, estos discípulos habían creído, había muerto. Con ese mensaje se había quedado aquellos hombres, aquellos 2 varones.
Y en su trayecto pues iban hablando de todas estas cosas. Sin embargo, pues había un pesar muy grande, un dolor muy grande en su corazón, porque no se podían sacar de la cabeza que Jesús había sido puesto en el sepulcro, y que allí en el sepulcro sus esperanzas habían sido sepultadas juntamente con él. Bueno, el versículo 15 dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí acerca de todas estas cosas que acabamos de hablar, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, dice la palabra. O sea que Jesús, en ese camino que ellos emprendían desde Jerusalén hasta la aldea de Emaús, dice la palabra que en ese camino, en ese trayecto, Jesús se aparece, pero los ojos de estos dos varones, de estos dos hombres, estaban cegados, estaban velados, no podían conocer a Jesús. Y quizás esa ceguera, hermanos, ese velo que cubría sus ojos, que no les permitía identificar a nuestro Señor Jesucristo, era porque le estaban dando más importancia a que Jesús había sido que había sido derrotado desde su propio punto de vista. Ellos se quedaron con esa imagen en la cual el Señor pues había sido derrotado, había sido puesto en la cruz, había sido puesto en el sepulcro, y con ello pues murió absolutamente todo lo que ellos habían conocido de Jesús, todas sus promesas, todos sus prodigios, todo lo que él había realizado, todas las experiencias que ellos habían vivido con él, pues habían muerto juntamente con él, y ese es el mensaje que ellos tenían en su mente. Por eso su semblante, por eso todo su ser pues estaba en completa desesperanza. Pero vamos a ver qué sigue a continuación, qué sigue ocurriendo. Dice el versículo 17 que Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor, hermanos, como en otras ocasiones hemos visto, un poco antes de que Él padeciera la crucifixión y la muerte, Él había anunciado, Él había dicho a sus discípulos que iba a haber un momento en el cual Él no estuviera ya con ellos. Y en ese camino, en ese relato menciona la palabra que cuando los discípulos escucharon estas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, de inmediato empezaron a susurrar, de inmediato empezaron a hablar en secreto de quién iba a ser el mayor, de quién iba a tomar esa voz de mando, de quién iba a liderar después de que Jesús no estuviera. Y dice la palabra que Jesús les reprende y les manda ese mensaje en el cual si estás preocupado por querer ser mayor o ser líder de un grupo de personas, primero tienes que servirlos. Primero hay que sernos menores para poder tener ese privilegio de servir, de poder estar pues al servicio de nuestro Señor Jesucristo. En este caso pasa algo muy similar con estos hombres. El Señor sabía de qué estaban hablando, el Señor sabía lo que estaba pasando y por qué estaban tristes. Sin embargo, Él buscaba pues interesarse por la condición en la que ellos se encontraban. Y sucede muy seguido también con nosotros, hermanos. Cuando nuestro espíritu está decaído, cuando nuestra fe está fragmentada, nuestro Dios se interesa y empieza a obrar en nosotros, y empieza en cierta forma a interesarse y a preguntar qué es lo que nos está pasando, con el fin de que nosotros podamos expresarle a Él nuestra necesidad, de que podamos nosotros hablar con Él, de que podamos abrir con Él en nuestro pensamiento y poder reconocerle. Era lo que Él estaba buscando con este par de varones, que ellos pudieran reconocerle. Sin embargo, dice la palabra que sus ojos estaban velados y también su pensamiento. No estaban claros de quién era el que estaba caminando juntamente con ellos. Dice que los discípulos le responden a nuestro Señor Jesucristo, y le responde uno que se llamaba Cleofas, dice la Biblia, que le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, le está diciendo en pocas palabras: ¿acaso no te das cuenta de las cosas que están sucediendo? ¿En qué mundo estás viviendo? ¿Cómo es que no sabes las cosas que han pasado en los últimos días en este lugar? ¿Acaso no sabes de aquel Jesús que ha padecido, de el Mesías, de nuestro Salvador, que ha muerto, que ha sido puesto en el sepulcro, que ha sido vencido? En pocas palabras, hermanos, eso es lo que ellos trataban de decirle al propio Jesús. Pero en realidad lo que no estaban entendiendo, o los que no entendían más bien lo que estaba pasando, eran ellos mismos, porque se quedaron con un mensaje equivocado, aun cuando Jesús les había dicho las cosas que iban a acontecer. Y lo más importante sobre todo, que el pilar fundamental o lo más importante de esa profecía era el cumplimiento, y esto significa la resurrección del propio Jesucristo. Continúa diciendo, hermanos, el versículo 19: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? O sea, ¿a qué se referían? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta,
que fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día de que esto ha acontecido. Esta parte que ellos mismos dicen, hermanos, que en esta respuesta que le dan al Señor Jesucristo, tiene un mensaje muy profundo, porque nos damos cuenta que por la forma en que ellos le contestan a nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban conscientes de que se había cumplido el día en el cual el Señor Jesucristo había profesado que él iba a resucitar. Sin embargo, el camino que ellos llevaban no era hacia el sepulcro, no era hacia la tumba, para esperar con ansias la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ellos llevaban el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo había muerto, y de ahí sabían cuáles días son los que habían transcurrido hasta completarse el tercero. Sin embargo, ellos llevaban un camino en dirección a una aldea de nombre Emaús. Yo creo que si a nosotros nos hubieran dicho lo mismo, no sé qué hubiéramos hecho, hermanos, pero ahorita como lo conocemos, pues sabemos que en su lugar nosotros hubiéramos preferido ir donde estaba el sepulcro, esperando la resurrección, esperando esa victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Sin embargo, estos dos hombres llevaban un camino equivocado, y no solamente ellos, sino que también llevaban en su mente un pesar, llevaban un abandono, llevaban un desconsuelo por lo que había acontecido con nuestro Señor Jesucristo. De aquí, hermanos, pues podemos ver un poco también la condición en la que vive hoy en día el mundo. Vivimos en un mundo, pues en un mundo triste, en un mundo que se encuentra abatido por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, un mundo que está en medio de la desesperanza, que no encuentra la felicidad, y que si la encuentran proviene de una fuente la cual no emana de Dios. Por poner un ejemplo, muchas gentes hoy en día encuentran la felicidad a su manera en la riqueza o en las posesiones, pero a pesar de que todo ello proviene de Dios, no están viendo a Dios. Están viendo aquello que genera la riqueza, están viendo las comodidades, los placeres que les provee esa riqueza o esos bienes materiales, y estamos cegados o están cegados porque en realidad no están viendo la fuente de donde emana todo. Nosotros como cristianos sabemos de dónde emana toda la bendición que nosotros podemos tener, y reconocemos al Creador. Sin embargo, la gente no está reconociendo a su Creador. Hace algunos meses, hermanos, cuando se desataba la pandemia que ahorita está teniendo lugar desde China, recuerdo uno de los últimos sermones que se dieron en la iglesia, y predicaba nuestro hermano ministro Daniel, y decía, nos hacía una pregunta, nos decía: en una sola palabra, dime qué piensas cuando escuchas la palabra coronavirus. Y recuerdo que muchos hermanos participaron, le fue preguntando a distintos hermanos ahí en la congregación, y muchos hermanos decían, pues en dolor, enfermedad, decían muerte, algunos decían esperanza. Pero, hermanos, después de esto, el hermano decía: ¿por qué nadie dijo o por qué ninguno pensó en Jesús o pensó en Dios? Ellos son los soberanos, hermanos. Ellos son los soberanos de todas las cosas que conocemos, de todas aquellas cosas que por gracia divina de Él ha puesto alrededor de nosotros para servirnos de ellas. Y sin embargo, cuando a nuestra vida vienen situaciones o circunstancias difíciles por las cuales atravesamos, y vamos a llamarle enfermedad, vamos a llamarle cuestiones económicas, vamos a llamarle esa paz que a veces no logramos tener porque están sucediendo cosas a nuestro alrededor en los cuales nosotros pues nos encontramos de cierta forma abandonados por nuestro Señor Jesucristo o por nuestro Dios. En aquellas situaciones en las cuales son tan fuertes que sentimos que la presencia del Señor nos ha abandonado, que nuestra fe ha decaído. A veces nosotros también experimentamos ello, hermanos, pero nos pasa como este par de hombres, como este par de discípulos, están olvidando que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre va más allá.
que nuestro Señor Jesucristo dice que estas cosas tienen que pasar, que estamos expuestos a todas estas cosas, pero que no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en el cual el Señor nos pueda mostrar su gloria, nos pueda mostrar su amor. Y esto es lo que estaba sucediendo con ellos. Ellos aún no comprendían lo que iba a suceder posteriormente. El mundo, hermanos, en el que estamos necesita que podamos transmitir un mensaje de amor, un mensaje de paz. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo estaba desarrollando con su ministerio. Cuando Él en vida caminaba entre la gente, entre los discípulos, y hacía proezas y hablaba de la palabra de Dios, confrontaba, tenía la capacidad de sanar, tenía la capacidad de derramar bendición en las familias, en las vidas de aquellas personas. Eso es lo que hoy como cristianos Dios nos llama a que podamos desarrollar. Que seamos más como aquellas mujeres que, recibiendo el mensaje de que Jesús había resucitado, inmediatamente dice la palabra que fueron y lo contaron a las demás personas, y lo contaron a los discípulos. Y va a haber muchas veces, hermanos, en las cuales la gente, en el cual el mundo no va a creer el mensaje que Dios tiene para ellos a través de nosotros, pero eso no implica que no debamos de hablar de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Eso tiene que tomar una mayor fuerza, tiene que tomar un mayor interés, una mayor importancia, el saber que lo hacemos primeramente en obediencia a nuestro Dios, y en segundo porque es un mandato también de Dios, el predicar acerca de la palabra de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante, hermanos, que esta situación por la cual estaban atravesando estos hombres cambió radicalmente, pero una vez que el Señor se revela a ellos. Dice el versículo 25 de la lectura que estamos teniendo: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús mismo, hermanos, era el que le estaba dando sentido a las cosas o a las profecías que Él mismo había dado a sus discípulos. Y en este momento Él les estaba predicando a alguien que era ajeno a ellos, alguien que era un desconocido para ellos. Dice la palabra que era un forastero. Les estaba enseñando, les estaba tratando de animar, estaba tratando de hacerles recordar el motivo por el cual se encontraban en ese lugar y por qué llevaban un camino también equivocado. Ellos debían regresar a donde estaba Jesús, no debían emprender una huida o una salida de escape hacia otro lugar. Jesús estaba con estas preguntas, con esta palabra predicada hacia ellos, tratando de darse a conocer. Y la postura de estos dos hombres, de estos dos discípulos, hermanos, seguía siendo la misma. No la habían conocido aún. Ellos estaban pensando en la muerte del Señor Jesucristo. Estaban pensando, quizás estaban siendo incluso egoístas, porque todo lo bueno que ellos habían conocido, todo lo que ellos les había dado sentido a su vida, había muerto. Estaban pensando en sí para ellos, y pues en realidad ya no tenían sentido las cosas que estaban haciendo. Sin embargo, el Señor se interesa por ellos, los encuentra y empieza a tratar de hacerles recordar que cosas más grandes iban a venir después. Sigue diciendo el versículo 28: llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta revelación de Dios, hermanos, a mí me causa mucha paz, me causa una tranquilidad muy grande, porque como comentábamos hace un momento, cuando estamos padeciendo, cuando estamos en medio de necesidad, el que el Señor nos muestre la salida, el que el Señor nos muestre su gloria, el que el Señor nos muestre el propósito de su plan en nosotros, nos lleva a un estado de gracia, de completa calma, de completa quietud. Eso era lo que sintieron ellos. Inmediatamente todo aquello que tenían en su interior, en su mente, todo aquello que ellos habían experimentado, que era negativo, da un giro de 180 grados, y a través del Señor, cuando se revela ante ellos, todo su ser, dice la palabra que su corazón sentía que ardía dentro de ellos, porque había tomado nuevamente forma la palabra de nuestro Dios, aquella profecía que les había dicho que iba a resucitar. Su corazón ardía, y
vemos cómo se manifiesta esta persona ajena a ellos, este forastero. Dice que estando o quedándose con ellos en aquel lugar, en aquel recinto, se llegó el momento de la cena, y cuando se sentaron en la mesa, como él lo había hecho anteriormente, antes de su muerte, él toma el pan que iban a compartir, el pan que iban a comer. Jesús lo toma, lo bendice, lo parte y les da a comer. Dice la palabra que en ese momento ellos recordaron lo que había pasado. Dice la palabra que ellos en ese momento reconocieron quién era la persona que estaba enfrente de ellos o al lado de ellos. Cuando esto sucedió, Él desaparece, nuestro Señor Jesucristo se desvanece, desaparece de su vista. En ese momento, hermanos, que el Señor se revela, que el Señor se da a conocer, que el Señor se manifiesta. La vida de aquellas personas, la vida de esos hombres vuelve a tomar un nuevo sentido. Empiezan a encontrar un nuevo motivo por el cual vivir. El Señor ya los había librado, el Señor ya los había cambiado cuando le conocieron en vida. Sin embargo, cuando el Señor muere, su espíritu decae, su fe se ve quebrantada, sus esperanzas se ven fallidas. Pero después de que el Señor resucita, sale a su encuentro, les habla acerca de la palabra y se revela ante ellos ya como el Jesús resucitado. Ellos nuevamente, hermanos, creen en que el Señor Jesucristo era su Salvador. Y miren lo que pasa, es algo curioso, pero miren lo que pasa un poquito más adelante. Dice la palabra en el versículo 33. Vamos a ver qué fue lo que hicieron después de que ellos presenciaron este acto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 33 que se levantaron en la misma hora. O sea que después de que ocurrió esto, hermanos, al momento, yo creo que le pasó algo similar a las mujeres que habían ido al sepulcro y que no vieron el cuerpo de Jesús, y que le dijeron los ángeles que Jesús había resucitado, que no era necesario que lo buscaran porque él estaba vivo, él se había levantado entre los muertos. Yo creo que pasó algo muy similar con ellos. Cuando esto sucedió, ellos hacen lo mismo que las mujeres y emprenden su camino de regreso hacia donde estaban sus allegados, hacia donde estaban sus familiares, hacia donde estaban los seguidores de Jesús. Y ellos vuelven a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, dice la palabra. Hallaron a los discípulos que estaban reunidos y también a toda la gente que juntamente con ellos se encontraba. Y el mensaje que ellos dijeron fue Jesús. El mensaje que ellos les dijeron a esta gente, hermanos, fue que el Señor Jesucristo verdaderamente había resucitado. Dice, incluso ha aparecido a Simón. Entonces ellos empezaron a contar las cosas que les había sucedido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Podemos representar, hermanos, simbólicamente a Emaús, en este caso a esa aldea, como lo que hoy podemos ver en el mundo actual, hermanos. El mundo está lleno de desesperanza, el mundo vive en depresión, vive en medio de dolor. Y en ese momento, simbólicamente, el lugar donde ellos fueron, estos discípulos, representaba ello. Representaba el dolor porque ellos estaban cegados, ellos estaban completamente asombrados por lo que les había sucedido a Jesús. Y simbólicamente esto representa, hermanos, las veces o las ocasiones en las cuales nosotros nos alejamos de la presencia de nuestro Dios. Cuando Jesús está hablando, y esto es en todo momento, hermanos, nuestro Señor Jesús está hablando en todo momento. A veces nuestros oídos son cerrados, nuestros ojos son tapados, nuestro interior, todo nuestro ser es nublado por nuestro propio juicio. Y cuando empieza el momento de prueba, cuando empieza el momento difícil, en vez de ir al encuentro con Jesús, hermanos, a veces tratamos de buscar soluciones en otros lugares, en otros sitios, en donde no se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos emprenden el camino de Jerusalén hacia Emaús, están en un camino de desolación, están en un camino de desesperanza, siendo que la ciudad de Jerusalén pues era la ciudad en donde nuestro Señor Jesucristo
había sido sepultado y era donde se iba a manifestar su resurrección. Ellos deberían estar en un camino opuesto. Sin embargo, lo rescatable de aquí, hermanos, es como nuestro Señor Jesucristo, una vez que se revela a los discípulos en gloria y poder, de nueva cuenta, hermanos, inyecta un nuevo mensaje en su vida, les da un sentido por el cual ellos deben vivir, y no solamente ellos, sino que los utiliza como un medio, los utiliza como mensajeros para llevar esa palabra de paz, para llevar esa palabra de victoria, para llevar esas buenas noticias, ese evangelio a aquellos que necesitaban escucharlo. Y bueno, es lo que el Señor con este mensaje también nos dice, hermanos, que el Señor se sigue revelando a nosotros en medio de necesidad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación difícil por la cual atravesemos. Tengamos la certeza que el Señor va a venir a nuestro encuentro, que el Señor va a revelarse a través de su palabra y que va a poner en nuestro corazón nuevos pensamientos, va a encender nuevamente la llama en nuestro corazón, como lo hizo con esos hombres. Va a edificar nuevamente nuestra fe, con el propósito, hermanos, de que podamos hablar de Él, de que podamos ejecutar el plan que Dios tiene para aquellas almas que necesitan conocerle. El Señor Jesucristo necesita que nosotros anunciemos que Él es el Cristo resucitado, y que a través de ese cumplimiento de esa promesa que Él hizo, de esa profecía que el Señor entregó a cada uno de nosotros, es que el mundo puede tener acceso a Él. Debemos entender, hermanos, que muchas veces la sociedad y nosotros mismos transitamos este camino, hermanos, el camino de Emaús, en forma simbólica, cuando nuestra fe decae, cuando nuestra fuerza se desvanece, cuando nuestra confianza se termina en Jesús. Cuando Jesús muestra su gloria, hermanos, y su majestad, Él quita todo ello, quita todo ese sentimiento, quita todo ese pesar, quita toda esa carga de nuestros hombros, y quita de nuestros ojos al mismo tiempo ese velo que cubre, que impide que nosotros podamos llegar hasta Él. Él, hermanos, sigue revelándose a nosotros, y también lo hace a través de nosotros hacia el mundo. Es decir, que las cosas que nos suceden, hermanos, son para que nosotros testifiquemos de la forma en que Dios nos ha cambiado, la forma en que Dios nos ha abrazado y nos ha dado un nuevo sentido a la vida que estamos llevando. Pero también nos lleva a reflexionar en que a partir de que nosotros somos cambiados, a partir de ahí no podemos caminar de la misma forma. Debemos de agradar a Dios, debemos obedecer a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Nuestra vida completa, hermanos, debe ser de entera adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere, hermanos, a nuestro testimonio de vida. Seguramente, no seguramente, más bien, es un hecho que hay tantos testimonios en la vida de mis hermanos, en la vida de aquella persona o de aquel alma a la cual el Señor Jesucristo ha tocado. Como lo hizo con estos discípulos y con aquella gente, hermanos, el Señor Jesucristo, una vez que salía a su encuentro, que se revelaba, le daba un giro completamente distinto a la forma en que estaba viviendo aquella gente. Ahora su vida era consagrada, su vida era dedicada al servicio, a la glorificación a nuestro Dios. Y eso es lo que quiere nuestro Dios de cada uno de nosotros, que podamos hablar a las gentes con hechos acerca de las cosas que Él ha realizado en nuestra vida, que nosotros testifiquemos. De ahí nacen los testimonios, hermanos, de aquellas cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros, de aquella condición en la cual quizás nos levantó, nos agarró, quizás de un peligro de muerte, quizás tuvimos algún vicio, quizás tuvimos alguna enfermedad, quizás padecimos, no sé, hermanos, cualquier cosa que usted haya padecido y que el Señor le haya tomado desde lo más bajo para ponerlo hasta un nivel en el cual tengamos la capacidad de reconocer y de agradar a Dios por ese acto maravilloso que ha hecho en nuestras vidas. Eso, hermanos, es de lo que debemos compartir, es de lo que debemos hablar, es de lo que debemos predicar, porque esas son las buenas nuevas, es el resultado que ha producido en nosotros el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús que se levantó de entre los muertos,
Ese Jesús, hermanos, que con su resurrección le da sentido a todas las cosas que nosotros hacemos. Es entonces, hermanos, que todo lo que nosotros debemos hablar se tiene que tratar, o trata más bien, de Jesús. Todo lo que yo soy, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago debe reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Él se tiene que revelar en nuestras vidas para que nosotros podamos testificar de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, y lo que ha hecho en nuestra vida, hermanos, es obrar bendición. Bendición tras bendición, aun cuando no la merecemos, Él se sigue manifestando fiel, Él se sigue manifestando en todo momento hacia nosotros, para que de esta forma nosotros podamos acercarnos de igual forma a Él, que no le rechacemos y que dejemos de un lado esos pensamientos de desesperanza, esos pensamientos, hermanos, de dolor, de tristeza, esos problemas, esas situaciones que se nos presentan, que reconozcamos que sobre todas esas cosas se encuentra el poder redentor de Jesús, de ese Jesús resucitado. Todo lo que hagamos es para su gloria, todo lo que hagamos es para honrarle, para glorificarle. Por eso todo lo que hagamos, hermanos, debe referirse a nuestro Señor Jesucristo. A través de Él es que nosotros podemos predicar el Evangelio. A través de Él, hermanos, es que nosotros podemos estar seguros de que no temeremos de nada de lo que pueda venir, no temeremos de cualquier problema que podamos enfrentar, porque sabemos que hay un Redentor, que hay un Libertador, que hay un Jesús resucitado que ha vencido a la muerte y que hoy está con nosotros, que hoy camina con nosotros. Prediquemos, hermanos, a Jesús resucitado. Que el Señor les bendiga, hermanos, y paz a ustedes.